Buenos días. Vamos a terminar las clases de mi parte de endocrino con la parte de patología funcional de hipófisis. Entonces, como ya hemos mencionado de manera de repaso, uno podría dividir la patología hipofisiaria de acuerdo a la producción hormonal de hormonas biológicamente activas en funcional y no funcionante. Y no funcionante fue toda la parte que vimos de compresión, la última clase, la clase pasada, y esta parte nos vemos, ya esto lo hemos repasado. Y nada más recordar entonces la parte funcionante de los ejes, que ya se saben que son 5 ejes, incluyendo el corticotropo, con la final de secreción de ACTH en hipófisis y cortisol a nivel adrenal, el eje tirotropo, TRH en hipófisis y T3 y T4 en el tiroideo, gonadotropo con FSH y LH a nivel hipofisiario y de acuerdo a estimulan en ovario estrógenos y progesterona o en testículo testosterona. El eje somatotropo, que tiene que ver con hormona de crecimiento, nivel de hipófisis y producción hepática de IGF-1. Y por último, el lactotropo, que más bien recordar que está inhibido por dopamina y la parte de esa inhibición produce un estímulo de la prolactina. Esto era simplemente para recordar la forma circadiana que tiene muchas hormonas como cortisol. Van a disculpar, pero no sé por qué cuando la pasamos a esta computadora siempre se pasan estas. Era un resumen de lo que acabo de hablar, de los ejes. Después se los voy a dejar en el PDF. De hecho, ya les tengo listos los PDF de todas las clases, que los pueden pedir aquí la secretaria, incluyendo todas las cuadros que me pidieron de diabetes, etcétera. Entonces, bueno, ya entrando en materia, la patología propiamente hipofisiaria y funcionante de hipófisis, podemos hablar de 5 grandes patologías, que es los prolaktinomas, o sea, obviamente adenomas productores de prolactina, los tumores productores de hormona de crecimiento, que sería la patología acromegalia o acrogigantismo, de acuerdo a, vamos a revisar la edad de presentación, el tumor productor de ACTH, que estamos hablando solamente de patología hipofisiaria, entonces el tumor, entonces la enfermedad de Cushing propiamente, el tumor productor de TSH, el tosachoma, que es un hipertiroidismo central que es muy raro, y los tumores productores de gonadotropinas o gonadotropomas, que también son muy raros. Entonces, estos simplemente los vamos a mencionar, los últimos dos, el tesachoma y el gonadotroma, y nos vamos a ir ¿cómo se llama?, a enfocar en los primeros tres, que es prolactinoma, acromegalio, acrogigantismo y la enfermedad de Cushing. Entonces, esos tres son los que vamos a enfocar por ser los más frecuentes. Entonces, prolactinoma. Bueno, es primero que todo el tumor hipofisiario más frecuente, es mucho más frecuente en mujeres, sobre todo de una edad de 20 a 50 años. Y la relación de hombre a mujer va más o menos de 10 a 1. Sin embargo, vea que sí existen hombres, o sea, sí tenemos casos infrecuentes, pero tenemos de hombres con prolactinomas. Son tumores benignos, aunque puede existir los carcinomas, que tienen que ver mucho con la parte de invasión y son muy raros. Y los prolactinomas los podemos dividir en micro o macroprolactinoma, siendo el microprolactinoma menor de 1 centímetro, o sea, menor de 10 milímetros, y el macroprolactinoma obviamente mayor de 1 centímetro. Y recordando así lo del eje que me interesa mucho, a nivel de lactotropo, donde viene el hipotálamo, es la secreción de dopamina, que es el que va a mantener inhibido el eje lactotropo, y a falta de o la falta de dopamina por cualquier patología, dígase cualquier tumor o lesión a nivel, por ejemplo, infundíbulo, que inhiba, o hipotalámico, que inhiba la secreción de dopamina, pues obviamente se puede elevar prolactina. Y lo otro es obviamente un tumor propiamente a nivel hipofisiario de las células lactotropas que producen un exceso de prolactina y que sea independiente de dopamina, o sea que no responda a dopamina, cualquiera de los dos. Entonces, con respecto a hiperprolactinemia como tema, yo sé que estamos viendo prolactinomas, pero sí me interesa mucho dejar algunos conceptos claros de hiperprolactinemia. La causa más frecuente de hiperprolactinemia no son los prolactinomas, es el uso de fármacos que inhiben la acción de dopamina. Y ya vamos a ver las listas. Y también, muy importante, entonces lo primero que hay que preguntar siempre es uso de fármacos
y descartar otras patologías que pueden producir hiperprolactinemia, entre ellos el hipotiroidismo primario, la insuficiencia renal por disminución de aclaramiento de prolactina y obviamente el tumor propiamente productor de prolactina, que es el prolactinoma tal. Entonces, viendo el cuadro de causas, tenemos desde las etiologías de hiperprolactinemia fisiológicas, entre ellos el más, el más obvio que es embarazo, lactancia materna, pero también ejercicio, sueño, estrés, como causas fisiológicas de exceso de prolactina. Después, causas patológicas, entonces sí tenemos cualquier alteración a nivel hipotalámico publiciario, entre ellos desde enfermedades granulomatosas, infiltración, pero y frecuente, por ejemplo, traumas, como dijimos, cualquier sección a nivel de tallo publiciario, por ejemplo, traumas craneoencefálicos, por ejemplo, accidentes de tránsito, son relativamente frecuentes y muy frecuente las cirugías supracelares, por ejemplo, detección de tumores, ya sea adenomas o craniofaringiomas, etcétera, con cirugía celar, por abordaje, como hemos visto, transesofenoidal o se llama a nivel craneal, ¿cómo se llama? Por periodotomía, puede tener compromiso de hipófisis o hipotálamo y producir hiperprolactinemia causa de los tumores propiamente como tal por compresión del tallo, como ejemplo craniofaringiomas o cualquier otro como meningiomas, y ya patología propiamente pituitaria, o sea, directamente en la hipófisis, entre ellos el tumor propiamente productor de, que es el prolactinoma, también cualquier masa paracelular, cualquier macroadenoma compresivo, como hablábamos, algunos otros, inclusive tumores funcionantes que producen secundariamente exceso de prolactina, por ejemplo, acromegalia, etcétera. Desórdenes sistémicos que son un poco menos frecuentes, pero como el trauma torácico, herpes zóster, cualquier lesión a nivel de mama, por ejemplo, puede producir por irritación y estímulo, elevación de prolactina, hipotiroidismo que hemos hablado, y la fase farmacológica, que es muy importante. Entonces, vean que la tabla de medicamentos que pueden elevar de prolactina es grande, entonces están todos, pero los más frecuentes. Me interesa que recuerden los neurolépticos, que inclusive vean que tienen hasta 3 cruces de elevación de prolactina, entre ellos medicamentos que se usan relativamente frecuentemente y que, por ejemplo, en psiquiatría, no es nada raro que nos manden porque usan esos medicamentos y tienen esa elevación de prolactina, entre ellos, por ejemplo, risperidona, eso es muy frecuente que se utiliza y que eleva prolactina. El otro, por ejemplo, venlafaxina, clozapina, olazapina, cualquiera de estos, ¿verdad? Inclusive antidepresivos, por ejemplo, fluoxetina, citalopram, paroxetina, inhibidores de la recaptación, como dijimos, como la vacina, todos estos medicamentos neurolépticos y antidepresivos, casi todos producen en mayor o menor grado. De los que producen mayor grado, que se utilizan risperidona y orazapina, y entre los antidepresivos, fluoxetina y venlafaxina son bastante frecuentes y elevan prolactina, y de uso muy común. Otros medicamentos antieméticos, por ejemplo, como metoclopramida, benzamida, por ejemplo, y derivados de la fenotensina. También antihistamínicos H2, que son bastante frecuentes en la población, como famotina, ranitidina, y sobre todo simetidina. Algunos antihipertensivos como verapamil y metildopa, y, por ejemplo, morfina, metadona, y los estrógenos. Entonces, cualquier método anticonceptivo que tenga estrógenos, ya sea anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectados, inclusive los implantes, los chips, todos esos que tienen estrógenos, secundariamente pueden elevar prolactina. De hecho, mujer joven con una prolactina discretamente elevada, o sea, mayor a 30, entre 30 y 50, lo primero que hay que preguntarle es si o qué planifica. Clínicamente, uno puede hablar que la prolactina tiene varios síntomas, y esos síntomas, sobre todo, los más frecuentes, obviamente la galactorrea y datos de hipogonadismo. Obviamente la galactorrea es de los más frecuentes porque para eso está diseñada la prolactina como tal hormona, y secundariamente por inhibición del eje, por inhibición de FSH-LH, se puede producir un hipogonadismo. De la triada que se ha mencionado históricamente, que es frecuente, es galactorrea, ya sea espontánea por digitoimpresión, o sea, espontánea, estamos hablando que la mujer, en este caso,
sin ningún tipo de estímulo, secreta leche o muchas veces solamente a la digitopresión. Por ejemplo, el examen de examen de mama y todo lo demás, se detecta que tenga lactorrea. La otra componente es el trastorno a nivel menstrual, ya sea oligo o amenorrea, o tal, y la infertilidad. De hecho, muchas mujeres jóvenes lo que consultan es por infertilidad. Vean que, y no tiene lógica, de que por ahí no está abortos. Inclusive, no sabemos de dónde lo han sacado, pero sí nos llegan referencias de causas supuestamente hiperplastinemia como causa de aborto. No tiene ninguna lógica porque también recuerden que durante el embarazo, después de la lactancia materna, pero sobre todo durante el embarazo, de las hormonas que primero se disparan a niveles de cientos o miles, es la prolactina, para más bien preparar la mama para la probable lactancia materna. Entonces no tiene ninguna lógica que la prolactina sea una hormona que produzca aborto, ni nada por el estilo, ¿verdad? Es infertilidad, se puede producir. Otros síntomas que se han asociado a hiperprolactinemia es la cefalea, sin conocerse exactamente su mecanismo. Eh, en el hombre, eh, dijimos que se puede producir hiperprolactinemia, es menos frecuente, pero se puede producir. Y lo que va a producir sobre todo son datos de hipogonadismo como tal, asociando oligospermia, infertilidad, disminución del líbido, disminución de las vellosidades, o sea, disminución sobre todo el rasurado, de la frecuencia del rasurado, y también disfunción eréctil, osteoporosis y ginecomastia. En el hombre es muy, muy frecuente la galactorrea, más frecuente los síntomas de hipogonadismo. Examen de diagnóstico para, en este caso, cualquier caso de hiperplastinemia, pero en este caso estamos hablando de prolactinoma. Entonces, directamente ya, prolactinoma, el nivel de prolactina, ya que el nivel de prolactina muy elevado es muy sugestivo de un tumor productor de prolactina. O sea, los niveles mayores a 100, generalmente nos habla, si diga más de 200, de que la causa más probable es un tumor productor de prolactina, versus cuando andan en niveles entre 30, 50 o menos, que probablemente farmacológica no es otra causa. Y entonces el nivel de prolactina posteriormente siempre se apoya con, si anda buscando el tumor a nivel de hipófisis, con imágenes que la más frecuente o la que tiene mejor resolución es la resonancia magnética nuclear, que detecta lesiones hasta de, digamos, de 3 milímetros, y es la imagen de elección. El TAC con medio contraste, obviamente el TAC de 7 con medio contraste, nos sirve, aunque no es de primera línea, porque sí no tiene cortes tan finos y se nos pueden quedar lesiones un poquito más de ese tamaño, de 3, 4 milímetros, pueden que no la vean. Ok, lo que hablábamos, entonces los niveles de prolactina nos definen muchas veces ante qué estamos enfrentándonos, cuál es la patología de cuál es la etiología de esa hiperprolactinemia. Entonces, los niveles normales, propiamente para definirlos, de hiperprolactinemia, es mayor en 20 a hombres y en 25 a mujeres. Sin embargo, se ha visto que la mayoría, ahora muchos laboratorios que hacen el corte hasta inclusive 30 mujeres, 25 hombres y 30 mujeres. Entonces uno empieza a hablar realmente de elevación cuando hay sobre todo más de 30 mujeres. La prolactina provoca generalmente, el prolactinoma como tal, lo que se ha mencionado, niveles muy altos, o sea, ya no andan ni en 30 ni 50, sino andan generalmente en más de 100, 150, y si es más de 200, casi que uno puede estar seguro que estamos ante un prolactinoma. Versus, por ejemplo, que hablamos de fármacos o lesiones no productoras de prolactina, por ejemplo, un macroadenoma o cualquier lesión no funcionante a nivel hipoficiario, o que por lo menos no produce prolactina, pero por compresión del tallo, dijimos, inhibe dopamina y secundariamente estimula prolactina, nada más que niveles menos de 100, generalmente niveles de 30, 50. De hecho, las causas también fisiológicas, como ejercicio, lo que elevan es alrededor de 30, o sea, límites superiores normal. El tratamiento, uno lo puede enfocar de farmacológico o quirúrgico. Y la meta va a consistir obviamente en normalizar el nivel de prolactina inicialmente, sobre todo si eso provoca síntomas que trastornan la vida de la paciente, por ejemplo, galactorrea espontánea, o el trastorno a nivel menstrual, o infertilidad, entonces normalizar el nivel de prolactina. Y si hay un prolactinoma, el tratamiento también va a ir, enfocado, sí, en reducir el tamaño, ya sea reducirlo, inclusive
deshacer el adenoma como tal y eliminar los síntomas. Entonces, ambos, tanto farmacológico como quirúrgico, puede conseguir dichas metas. De hecho, el tratamiento de elección es el farmacológico. Probablemente ser menos invasivo y lograr las metas prácticamente igual que quirúrgico. Y la cirugía solamente se deja cuando el tratamiento farmacológico falló o, por ejemplo, el paciente es intolerante a los medicamentos. Entonces, repito, el prolactinoma es un tumor productor de prolactina que a pesar de que queda ahí hipófisis, esa lesión, sí tiene muy buena respuesta a nivel de fármacos. Entonces, en la cirugía sería como segunda opción. El tratamiento farmacológico de elección va a ser los agonistas dopaminéricos, ya que normaliza prolactina, como dijimos, y reduce tamaño, tiene esa propiedad, o esa propiedad tan importante, ¿verdad? Poder reducir el tumor como tal. Los agonistas dopaminéricos lo que actúan es a nivel de los receptores de dopamina, los D2, y tenemos dos fármacos principalmente, que es bromocriptina y cabergolina, siendo la bromocriptina, la dosis usual de 2.5 hasta 15 miligramos al día, son médicas, de hecho es un comprimido de 2.5 miligramos, empezamos con una al día, dos al día, y vamos subiendo, escalando, de acuerdo a, si lo tenemos en la seguridad social, y si no, la cabergolina, que no lo tenemos en la seguridad social, aunque se puede hacer compras, no lo, pacientes que son intolerantes a la bromocriptina. La cabergolina, la dosis usual, es un medicamento, un comprimido de 0.5 miligramos, y se puede usar hasta de 0.5 hasta 3 miligramos 2 veces por semana. El tratamiento quirúrgico en el prolactinoma dijimos que es secundario, o sea, no es de primera línea, sino de segunda línea. Se indica para reducción del tumor cuando hay mala respuesta a fármacos, no hay compromiso en campos visuales, o sea, que es un tumor muy invasivo, que no podemos esperar que el fármaco actúe después de meses, porque el paciente, por ejemplo, podría tener una compresión que dañe el nervio óptico, entonces no puede, necesitamos algo mucho más urgente. Entonces, cuando hay mala respuesta a fármacos, cuando hay compromiso en campos visuales, sobre todo por un efecto invasivo, y que necesitamos quitar esa compresión lo más rápido posible, entonces obviamente la parte quirúrgica va a ser mucho más rápida. O, por ejemplo, cuando hay una urgencia como una apoplejía epofisiaria, que la vimos en la clase anterior, en donde hay un sangrado entonces a nivel de la hipófisis y produce una urgencia, entonces ahí sí hay que operar inmediatamente. Por ejemplo, un flacnoma que es una apoplejía, pues habría que operarlo y no esperar a los fármacos. Y el abordaje ya hemos mencionado, como cualquier otro adenoma o tumor a nivel hipofisiario, puede ser una abordaje transfenoidal o transcranial, que también lo vimos en la clase anterior. La segunda patología es acromegalia. Entonces, la acromegalia es un tumor hipofisiario productor de hormona de crecimiento. Obviamente, el exceso de esa hormona de crecimiento es que va a producir toda la patología y todo el fenotipo que ya vamos a ver. Tiene una incidencia de 4 casos por millón de habitantes, tiene una prevalencia de 50-70 casos por millón de habitantes. O sea, es relativamente, no es tan infrecuente, sin embargo, definitivamente existe un subdiagnóstico o subregistro a nivel internacional. De hecho, que hay estudios a nivel internacional y todos hablan de su subregistro, precisamente porque hay que tener acuciosidad y tener en la mira la enfermedad para poderla detectar. O sea, si usted no la tiene, no la piensa, nunca la va a poder diagnosticar. No hay diferencia por género, es igual a hombre y mujer, y la promedio de diagnóstico normalmente es como a los 40 años. Les pongo esto y van a ver que les pongo varias fotos, van a ver varias fotos de acromegálicos, porque el que no piensa en la enfermedad y no tiene el ojo, por lo menos entrenado, o a ver cómo se ve un acromegálico, no lo va a detectar. Entonces es importantísimo tener conciencia de cuáles son los cambios que uno empieza a detectar, porque obviamente ya son lo que llaman un acromegálico de libro, ¿verdad? Es que es toda la manifestación y todo el fenotipo. Sin embargo, muchas veces esos rasgos que ya vamos a mencionar son a veces sutiles o iniciales, y es cuando uno tiene que tener la acuciosidad, ¿verdad?, médica para poderlo ver y diagnosticar. Identificar, sobre todo identificar dichos campos. Entonces, acromegalia uno lo puede definir, ¿verdad? Obviamente por su nombre, por el crecimiento de los huesos sacrales,
Acrogigantismo es cuando existe esta enfermedad, pero en una edad donde todavía no hay un cierre de epífisis. Entonces, obviamente estamos hablando de niños adolescentes que empiezan con acromegalia, hay un exceso de hormona de crecimiento, todavía están en crecimiento, redundancia, o sea, en edad de crecimiento, y existe un sobrecrecimiento a nivel de dichos huesos que los llevan a la acrogigantismo, y a una muy alta talla. Aparte, después ya conocieron epífisis, empiezan a tener todos los rasgos del adulto. Entonces, por eso se llama acrogigantismo. La causa más frecuente de acromegalia como tal, casi que el 98%, son los tumores superficiales productores de hormona de crecimiento. Casi que hablamos solo de ellos. Aunque hay que saber que existen un 2% de acromegálicos en donde no hay tumores a nivel hipoficiario, sino, por ejemplo, hay producción ectópica de hormona de crecimiento, por ejemplo, a nivel de tumores pulmonares o pancreáticas, pero es mucho más raro. Este es el típico acromegálico y a propósito les pongo la foto de un luchador de artes marciales y todo lo demás, o sea, de artes y pelea libre, porque toda esa gente, UFC y etcétera, son pacientes, son grandes, mucha masa muscular, y durante su periodo joven ganan mucha fuerza, sin embargo, empiezan ya a tener facciones, ya se marca, que sobre todo crecimiento a nivel, o aumento a nivel frontal y ciliar, hinchamiento nasal, se llama, tienen prognatismo, ensanchamiento a nivel de los labios, tienen manos y pies mucho más grandes de lo normal. El problema es que estos pacientes rápidamente se deterioran y empiezan a tener, de hecho tienen una morbimortalidad que está por encima de la población normal, y esta morbimortalidad está muy asociada al trastorno metabólico que ya vamos a mencionar y propiamente el efecto de masa del tumor. De hecho, la mortalidad de esos pacientes es 2 a 3 veces mayor que la población general. El problema que ya mencioné y que es un problema mundial es que el diagnóstico generalmente es retardado, es muy lento, tarda varios años desde el inicio de los cambios, ni se llega del inicio de los síntomas. Porque cuando ya hay cambios fenotípicos, normalmente el paciente ya tiene por lo menos 1 o más años de tener síntomas que ya vamos a mencionarlos. Entonces, por eso los síntomas y los cambios iniciales son fundamentales, porque si ya esperar que el paciente tenga el fenotipo clásico, es porque ya estamos probablemente 10 años atrás de lo que tenemos que haber hecho el diagnóstico, y el paciente va a tener una mortalidad mucho más alta que la población general. Y por eso es que la sospecha médica es tan importante. Ok, ¿cuáles son los síntomas más típicos relacionados a la acromegalia, exceso de hormona de crecimiento? Bueno, cambios a nivel de rasgos faciales, con prominencia de arcos ciliares, prognatismo, macroglosia, ¿verdad? De hecho, la lengua se les enreda y hablan como muy enredado y les cuesta hasta tragar. Crecimiento acral de manos y pies, o sea, sobre todo en adultos, y la persona o el paciente nos empieza a decir de que, por ejemplo, calzaba 36 y ahora es 37, 38, o sea, generalmente aumentan 1 o 2 números de calzado, los anillos de graduación, matrimonio, etcétera, ya los tienen que dejar o mandar a hacer nuevos porque ya definitivamente no les quedan. Edema a nivel de dedos, manos y pies, empiezan a tener separación a nivel de las piezas dentales, eso se llama diastasis dental, sudoración excesiva, cefalea, artralgia. De hecho, esos 3 últimos se mencionan como de los síntomas pivotes que hay que pensar antes de que el paciente empiece a tener rasgos, cambios a nivel fenotípico, porque como les mencioné, cuando tienen cambios fenotípicos, y entre más marcado sea el cambio fenotípico, es porque más tarde estamos en el diagnóstico, y entre más tarde estamos en el diagnóstico, es porque el paciente ya va a tener una morbimortalidad mayor, sobre todo por la parte metabólica que vamos a mencionar. Entonces es importante los síntomas iniciales como sudoración excesiva, cefalea y artralgias. Tienden a asociar mucho osteoartrosis. Entonces esos pacientes, esos por ejemplo luchadores que ustedes vieron, terminan casi que en silla de ruedas a los años porque tienen osteoartrosis severas, síndrome de túnel carpal, apnea obstructiva del sueño, asocian más pólipos a nivel colónicos. Entonces, también, como la sospecha clínica es tan importante, les pongo varias fotos. Ella tiene ligeramente diastasis dental, no está marcada, sin embargo es muy pronunciada su prognatismo, ¿verdad? Su ensanchamiento a nivel nasal y de labios, tiene un poco de prominencia a nivel de
arcos ciliares y tal. Obviamente cada acromegálico es un poco diferente, aunque se dice que cuando avanza la enfermedad se parecen mucho, parecen como familiares entre ellos. La presentación de los hallazgos típicos de acromegalia incluyen lo que hemos hablado, crecimiento acral hasta un casi 90%, cambios en nivel maxilofacial de un 70-80%, la sudoración excesiva, artritis, cefalea, vean que hasta la mitad de la gente ya lo tiene, sobre todo al principio, y otros síntomas ahí asociados. Entonces, ese es un esquema que nos ayuda mucho a ver que la acromegalia no solamente, hace muchos años se creía que es el paciente como que el problema a nivel de crecimiento o a nivel óseo, sino que definitivamente tiene una serie o un componente sistémico que deteriora muy importantemente al paciente y lo hace disfuncional y con una muerte bastante joven. Inicia, bueno, viéndolo de arriba para abajo, entonces a nivel local, por efecto propiamente del tumor, puede tener cefalea, trastornos a nivel visual, puede tener por la misma compresión hiperprolactinemia secundaria y por la misma compresión también datos de hipopituitarismo y cambios a nivel, ¿cómo se llama? Digamos, físicos, que obviamente ya dijimos como, digamos, el crecimiento acral, ensanchamiento ahí frontal, prognatismo, macroglosia, que ya hablamos, la parte de diastasis o separación interdental, tienden a tener una piel mucho más grasosa, acné, hiperhidrosis, la parte de sudoración, hipertrofia de tejidos suaves, ¿verdad? De tejidos blandos, que incluye, que tiende más a ser apnea, obstrucción del sueño, etcétera. En la parte respiratoria, entonces, obstrucción de vías aéreas, disfunción ventilatoria, bronquio, de apnea del sueño, etcétera. La parte gastrointestinal, como dijimos, con cólicos, pólipos colónicos, inclusive puede ser megacolon. La parte a nivel musculoesquelético, con la parte, inclusive, adelgazamiento a nivel de cartílagos, artropatías, tus miocarpal, parestesias, osteoartrosis, fracturas vertebrales. En la parte cardiovascular, que es muy importante, tienen deterioro cardiovascular muy significativo, empiezan a ser desde muy jóvenes hipertensos, ya a los 30 años ya tienen hipertrofias ventriculares como si tuvieran 80 años, y cardiopatía, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, arritmias, entonces se mueren muy jóvenes de eventos cardiovasculares. Aparte de eso, tienen problemas a nivel endocrino-metabólicos, porque, como sabemos, la acromegalia obviamente hay un hormona de crecimiento, y como hemos mencionado, hay varias hormonas que son contrarreguladoras de la insulina, que, o sea, que aumentan la glicemia, entre ellas está la hormona de crecimiento. Entonces empiezan a hacer diabetes secundaria, acromegalia, insulina, obviamente de resistencia a insulina, dislipidemia, bocio, y el trastorno a nivel también gonadal con disfunción eréctil o trastornos a nivel menstrual. Vean que es un impacto sistémico y obviamente los cambios fenotípicos que no se les puede olvidar y que son clásicos, ¿verdad? Del libro, que ya los hablamos, incluyendo abajo la estasis dental importante, la apoglosia, cambios a nivel del calzado, etcétera, que ya mencionamos. Esto eso lo mencionamos. Entonces, como dijimos, la acromegalia tiene una serie de trastornos que no solamente son óseos, que no incluyen de trastornos a nivel de glucosa y diabetes mellitus, que son diabetes mellitus muchas veces de difícil control, que lo deterioran mucho, la parte de hipertensión y hipertrofia ventricular izquierda, tienen a ser más enfermedad arterial coronaria y osteoporosis. Y los síntomas dijimos que ya de la parte de expresión o crecimiento del tumor, que incluyen lo que dijimos, cefalea, pero también tienen a tener muchos problemas a nivel visuales, con hemenopsia bitemporal, e inclusive muchas veces quedan, ¿verdad?, ciegos, destrucción del tejido hipoficiario adyacente, que los va a llevar a un panhipopituitarismo. Entonces vean que es una serie de cosas que si las ponen todas juntas, el paciente se deteriora muy, muy rápidamente. Obviamente, si tienen acrogigantismo, pues son pacientes sumamente grandes que han sido inclusive basquetbolistas. Existe un puntaje ahí o un valor que uno puede tomar, que lo sacaron unos italianos en un estudio que se llama el Score, que a nosotros nos gusta mucho en endocrino, porque ustedes pueden ver las variables, incluyen la mayoría, cosas que son bastante rápidas de evaluar, o sea, de identificar, y vean que ninguna incluye cambios a nivel de fenotipo propiamente.
como para decir, es que la cara se me pareció o no se me pareció un acromegálico, que es el problema muchas veces, ¿verdad? Que el ojo a veces no está bien entrenado y se pueden pasar cambios sutiles. Inclusive se dice que hasta los mismos pacientes o los mismos familiares a veces tardan algunos años en detectar que el paciente cambia. Entonces, eso nos produce un diagnóstico mucho más temprano. ¿Cuál es el acroscore? Bueno, las variables es la presencia de diabetes, sobre todo diabetes secundaria, la hiperhidrosis, y vea que, por ejemplo, que sea diabético le refiere un punto en el score, y la hiperhidrosis 2 puntos, y la hiperplasia, o sea, el BOSI 3 puntos, el síndrome carpal 1 punto, la parte nada más del fenotipo, que es más, pero que es algo así más, mucho más fácil de ver, que es la separación del espacio interdental o la diastasis dental, que le confiere 4 puntos, es algo importante. Entonces, cuando uno ve a alguien con los dientes muy separados, que tiene hiperhidrosis, o a la óseo, diabético, uno tiene que esperar tener cambios fenotípicos para hacer los estudios pertinentes para descartar acromegalia. Entonces, al final, el acroscore lo que pone es que si tiene el paciente de 1 o 2 puntos, la probabilidad es baja, de 3 a 5 puntos la probabilidad es moderada, pero los pacientes que tienen sobre todo más de 5 puntos, definitivamente hay que hacerle estudios. Entonces, vea que el paciente, pues solo que tenga, por ejemplo, diastasis dental y algo más como peridosis, o que el paciente tenga hiperhidrosis y un BOSI, por ejemplo, etcétera, solo suma de esos, ya le da 5, hay que hacer estudio por acromegalia. Entonces, es un score bastante clínico. Son los cambios que habíamos mencionado. Ahora, pues, él tiene mucha prognatismo, y vea que sí se le ve un poco de diastasis dental y obviamente el crecimiento de manos. Ok, entonces, para el diagnóstico, ni hablar, ¿verdad? La historia clínica es fundamental. Paciente con cefalea, atrasias y sudoración. Piensen en ese triada y un examen físico que usted algo le diga que tiene algún cambio de los que hemos mencionado, no lo dude. De hecho, se dice a nivel del argot de endocrino que si usted piensa en acromegalia por lo que sea, hágalo, ¿verdad? Y si no era, no importa, pero usted más de un acromegalia va a poder pescar o identificar tempranamente si lo piensa tempranamente. Si no, nunca lo va a hacer. Entonces, no importa si el examen está negativo, nadie lo va a juzgar a usted, pero si no lo hace, pues probablemente se les va a escapar. Y es que los pacientes agradecen mucho y siempre recuerdan al médico que se hizo el diagnóstico. Los acromegálicos siempre, siempre, como ellos son tardíos y supieron tanto, cuando hacen el diagnóstico, siempre se recuerdan a ese médico, se les va a agradecer. Eh, el estudio número 1 para tamizaje, una vez que usted piensa que puede tener acromegalia, es el IGF-1. Entonces, no se le da un crecimiento, sino es el IGF-1. IGF-1, que es a nivel sérico, es mucho más estable que la hormona de crecimiento en un examen basal, ¿verdad? Un examen basal significa simplemente que el paciente llega, ayudas, se hace el examen, y si está por encima de la meta, perdón, del rango, pues uno tiene un tamizaje positivo y tiene que hacer toda la parte confirmatoria. Nada más como para que ustedes estén enterados, el IGF-1 depende de género, de hombre, mujer y edad. Entonces, de hecho, hay una tabla grandísima donde viene hombre y mujer, y 1, 2, 3, 100 años, y cada año va variando. Entonces, por eso siempre hay que poner si es hombre y mujer y la edad, para que le tenga el rango correcto para esa persona. Y si se sale de ese rango, sobre todo 1,5, 2 veces más de lo que es lo normal, pues hay que hacer examen confirmatorios. ¿Cuáles son las pruebas confirmatorias? Es medir ahí sí ahora volumen de crecimiento, pero posterior a una carga de glucosa de 75 gramos. Entonces uno le da 75 gramos de glucosa al paciente y le hace, bueno, primero le hace un hormona de crecimiento basal antes de la prueba, antes de darle las 75 gramos. Y después le da la carga, y cada 30 minutos, o sea, los 30, 60, 90 y 120 minutos, le hace pruebas de control de sangre de hormona de crecimiento, y al menos algunos de esos valores deben ser, ¿cómo se llama? Menor a un nanogramo por litro. Entonces, lo que se quiere es valorar a ver si la hormona de crecimiento, ¿cómo se llama? Puede lograr sus rangos. Si no se logra ese valor, o sea, que los rangos no lleguen a 1, o sea, está por encima de eso, es porque no suprimió, ¿verdad? Entonces hace el diagnóstico acromegalia. Pacientes que pueden haber estado hasta en lucha libre y todo lo demás, ¿verdad? Pero vean, aparte de lo grande y musculoso, pues vean los fenotipos, ¿verdad? Que tienen muchas características de fenotipos frontal, la parte de nariz, y el reumatismo evidentísimo, y probablemente ese paciente se ríe, tiene una diastasis dental importantísima.
señora igual, en este caso mucho crecimiento cuando se empieza ahí ya siendo adulto mayor. Ok, una vez que se hizo el diagnóstico confirmatorio, lo que vamos a hacer son los estudios de localización, o sea, ver dónde está la lesión. Y la idea, o sea, como la gran mayoría son tumores en el hipoficiario, entonces uno hace ya sea un TAC o una resonancia, que en este caso sabemos que la resonancia tiene mejor resolución a nivel de silla turca, pues idealmente una resonancia, sino un TAC. Es importante que la radiografía de silla turca, o sea, los rayos X normal y corriente, prácticamente no se utiliza, debido a que únicamente podría visualizar una placa sencilla de silla turca si hay una erosión tan importante del piso que haga pensar que ahí hay una lesión, ¿verdad? Entonces, radiografías de silla turcas prácticamente no las envían. En medicina general tienen como a mandarlas y el 93% de las veces no dice nada. Usted piensa, o ya hizo el examen, un tamizaje, o piensa en patología propiciaria, es un TAC por resonancia. Ya que esos pacientes, bueno, ella no tiene tanto prognatismo, ni tiene tanto estrechamiento a nivel de labios que uno esperaría, pero sí tiene mucho estrechamiento nasal, y vea que llama la atención también ese montón de cordomas, que nos habla mucho de resistencia a insulina, entonces habría que preguntarle por la parte de cefalea atrás de duración, síntomas, y si hay una sospecha, pues ya la verdad que a veces no son tan evidentes, pero igual hay que pensarlo. Esto es una resonancia donde ven entonces el macroadenoma a nivel ahí hipoficiario y que se hace la prueba de IF1 alterado y la prueba confirmatoria positiva, pues hace el diagnóstico de acromegalia. Y lo que hay que hacer es operarlo. Cuadro más para que entonces lo tengan ahí, estudien una tabla de síntomas, signos que ya hemos mencionado. La parte entonces que lo ideal es hacer hallazgos a nivel de resonancia magnética, ¿cómo se llama? Y entonces hacer la parte bioquímica, factor de hormona, factor de crecimiento similar a insulina, que es el IGF-1. Y si ya ese es positivo, entonces hacer la prueba confirmatoria con la carga de glucosa para hormona de crecimiento. Ok. Y muchas veces queda la duda, sobre todo al principio, en cambios evidentes. Entonces, una forma también útil es solicitarle al paciente fotografías antiguas, o por ejemplo, es típico, por ejemplo, pedirle la cédula anterior, cédulas anteriores, o algún documento de ojalá unos años atrás para ver qué tanto cambios a nivel físico podemos identificar. Y es importantísimo recordar que el 75% de los pacientes con acromegalia tienen macroadenomas, o sea, tumores mayores a 10 milímetros, o sea, que generalmente son tumores grandes, hipoficiarios, al momento de establecer el diagnóstico, e inclusive muchos de ellos tienen compromiso, o sea, tienen extensión supracelular y paracelular, entonces ya tienen compresión a nivel de quiasma óptico, supracelular, o a nivel ¿cómo se llama?, de senos cavernosos, con compresión a nivel de arteria carótida, ruptura de la pieza de silla turca infracelular, etc. Eso es importante a nivel de las lesiones a nivel paracelares y la parte de compresión del quiasma óptico. O sea que tienen muchos datos compresivos aparte de la parte funcional. Sí. Entonces, vean, por ejemplo, alguien que se dejó, alguien que, digamos, la foto joven, después era evidente que tenía acromegalia, ¿verdad? Ya adulta, y se dejó y ya llegó a ultra mayor con cambios ya una deformación exagerada, que es lo que nunca los pacientes ni siquiera deberían llegar a la mitad, mucho menos al último. Es diagnóstico, probablemente hubo varios médicos ahí culpables de. Ok, entonces, la parte de tratamiento, entonces, y la acromegalia, contrario al prolactinoma, si el tratamiento de elección es quirúrgico, primero porque son macroadenomas, y segundo porque, digamos, el tratamiento médico solo se utiliza cuando hay fallo a tratamiento quirúrgico o hay contraindicación para el mismo. Entonces, acromegalia, inicio quirúrgico, y si falla la parte quirúrgica o hay contraindicación, porque por ejemplo, yo sí tengo algunos pacientes, un par de pacientes acromegálicos que se hicieron diagnósticos tardíos, son adultos mayores, ya tienen, por ejemplo, falla, insuficiencia cardíaca con falla a nivel del eco, donde tiene, ¿cómo se llama?, fracción de eyección bajísimas, entonces y tienen varias contraindicaciones, ya están anticoagulados, entonces
se prefiere no operar, sino que manejar la manera médica, pero son porque tienen contraindicación quirúrgica, por su alto riesgo. La radioterapia también puede ser eficaz, aunque limitada, porque hemos hablado que la radioterapia tiene un efecto de 5 o 10 años, entonces es tardío, se usa como tercera línea. Y los criterios de curación son, ahí sí, hormona de crecimiento, que ande menor a 1 microgramo por decilitro, y niveles de IGF-1 para edad y género que sean de rango normal. Esos son criterios de curación. Dentro del tratamiento médico, entonces lo que se utiliza es análogos de somatostatina, que son sobre todo el octrótido ¿verdad? El lanreotide y el pasibriótido. Entonces los análogos de somatostatina, y tienen una curación que andan alrededor de 50-70%, se utiliza muchas veces prequirúrgico, cuando la cirugía va a tardar su tiempo, o postquirúrgico, cuando no se logra una curación total, que a veces sucede, ya sea porque el cirujano no pudo abarcar o resecar toda la lesión, o porque volvió a crecer algo después de haberse operado. El Pirmesoman, entonces, es un inhibidor del receptor de hormona de crecimiento que logra una curación mucho más alta, de 70-90%, pero es muy caro. De hecho, no hay en Costa Rica y casi que son de miles de dólares, entonces son medicamentos que se utilizan muy poco. Y los agonistas dopaminéricos, que yo sé, hemos mencionado como bromocriptina o cabergolina, tienen algún tipo de eficacia, aunque es limitada, con una curación que anda 30% en los mejores casos. Entonces los receptores de dopamina se usan como tratamiento coadyuvante, no es obviamente para nada, ni siquiera primera línea de tratamiento médico. Digamos, primera línea quirúrgico, y el tratamiento médico, que es segunda línea, son los análogos de somatostatina. El Misoman debería ser el número 1, pero es muy caro y casi no hay en Costa Rica y no hay casi que en Latinoamérica. Y los agonistas dopaminéricos a veces se asocian a análogos de somatostatina para lograr un poquito mayor eficacia. Cuando la enfermedad sigue activa, puede ser de cirugía o porque no se pudo operar. Es evidente el programatismo, ¿verdad? Y la enfermedad. Y hablar, ¿verdad? Autismo. Obviamente son pacientes que en los pocos años no pueden ni caminar por su artrosis y la parte cardiovascular se deteriora muy rápidamente. Este es es el flujograma de manejo que uno haría, o el manejo de un acromegálico, donde entonces, evidentemente, la primera línea, o la mayoría de pacientes, uno lo que quiere es cirugía, y ojalá una cirugía no muy, ¿cómo se llama?, invasiva, entonces transfenoidal es mejor, si no, pues sería transcranial, y en el mejor caso, el paciente tiene una revisión, se cubra, entonces simplemente se hace controles anuales de hormona de crecimiento, y se puede, si hay duda, en la test con la carga de glucosa, y si hace alguna duda, también resonancia magnética, a ver si hay algún tejido ahí. Si el paciente sí persiste con enfermedad después de la cirugía, o la cirugía fue incompleta, por ejemplo, si nos dice que no pudo abarcar todo, entonces sí hay que empezar a pensar en medicación, o si el paciente, por ejemplo, no es candidato a cirugía, o la cirugía fue ineficaz, entonces vamos a la parte de segunda línea, que es la parte médica, o farmacológica, como dijimos, análogos de somatostatina, que es en la mayoría de casos, que tiene mejor, ¿cómo se llama? Si no, se les puede agregar agonistas dopaminéricos y pegnisoman, que se menciona, pero es muy, muy limitado a nivel mundial. Y si estos son inefectivos o no se toleran, pues uno puede pensar en radiación, terapia. Eso siempre lo pongo porque el actor con que se basaron para hacer Shrek, de hecho, no era macromegálico. Entonces, estrictamente hablando, Shrek es macromegálico y tiene todas las facciones que hemos hablado, megálico. Y por último, entonces vamos a hablar de enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing como tal es el tumor productor de ACTH, que obviamente nos lleva a un exceso de cortisol, un hipercortisolismo. Entonces es una hipersecreción de ACTH que nos lleva a hipercortisolismo. Esa es la enfermedad de Cushing. Enfermedad. Vamos a ver que usualmente la causa más frecuente del síndrome de Cushing, entonces, ahí estamos hablando de enfermedad de Cushing. Yo siempre les hago un paréntesis y hablamos un poco de todo el síndrome como tal. Síndrome de Cushing, recordemos que uno lo puede dividir el síndrome como ACTH dependiente o ACTH independiente, siendo la causa del síndrome de Cushing ACTH dependiente, la enfermedad de Cushing, que es lo que estamos hablando, o sea, el tumor productor de ACTH, el tumor hipofisiario productor de ACTH, la causa más frecuente, casi que de todas, es un 70%.
Otras causas de ACTH dependientes, o sea, que lo dice, dependen de la hormona ACTH, es un síndrome de ACTH ectópico o una producción ectópica de SRH. Entonces, enfermedad de Cushing, ACTH ectópicos son los más frecuentes de ACTH dependientes, pero también en el síndrome de Cushing existe ACTH independiente, que es toda la parte adrenal, entre ellos desde adenomas adrenales, carcinomas adrenales o las hiperplasias micro o macronodulares adrenales. Entonces, cuando hablamos de ACTH independiente, estamos hablando de patología adrenal, que es menos frecuente, pero hay que tomarla en cuenta. Entonces, ahorita lo que estamos hablando es sobre todo de enfermedad de Cushing, que es por el que estamos hablando de patología judiciaria. Entonces, síndrome de Cushing como tal es todo esto. Acuérdense además que el síndrome de Cushing no lo puede tomar. Eso es toda la clasificación de síndrome de Cushing endógeno, ¿verdad? El síndrome de Cushing exógeno es que el paciente utiliza glucocorticoides de manera exógena, ya sea inyectada, tomada, etc. Entonces, la patología exógena, endógena, siempre hay que dividirla y después ACTH dependiente, independiente, siendo el dependiente el más frecuente de la enfermedad de Cushing. Ok, ahora sí, eso es como lo que acabo de hablar, era esquema. Entonces, la enfermedad de Cushing es de los endógenos lo más frecuente, 70-80%, y ya dijimos, es un tumor hipoficiario, profesor de STH, hay formas raras, y donde hay secreciones ahí hipotalámicas de STH, pues es muy infrecuente. La gran mayoría es un exceso de STH. Se presenta de 1,4 por millón de habitantes, la prevalencia es 39 por millón de habitantes. Entonces, importante recordar que la mayoría de tumores productores de enfermedad de Cushing son microadenomas, contrario a acromegalia. Dijimos que acromegalia la mayoría son macroadenomas, en Cushing la mayoría son microadenomas. Y van a ver que tiene importancia a nivel clínico después. 90% microadenomas y es muy raro los carcinomas, la mayoría son tumores benignos. La enfermedad de Cushing tiene una serie de manifestaciones, si la enfermedad tiene un montón, en Cushing tiene todavía más. Entonces, muy importante recordar que los pacientes tienen una obesidad centrípeta, o sea, central, o sea, tienen se llama un tronco muy grueso, ¿verdad? Con extremidades adelgazadas, hasta casi un 90%, casi la mayoría son diabéticos, hipertensos, tienen plétora facial, ¿verdad? Tienen alteración a nivel funcional, función sexual, hirsutismo, en las mujeres hay mucha hirsutismo y virilización, debilidad de masa muscular y pierden mucha masa muscular, sobre todo en extremidades, por eso se ven muy adelgazadas, hematomas, osteoporosis, acné, estrías purpúreas, que ya vamos a ver ahí una foto o un esquema, alteraciones afectivas y entre ellos trastornos psiquiátricos. Es bastante frecuente ver pacientes con Cushing con trastornos psiquiátricos, o bueno, no es tan infrecuente, mejor dicho, y la parte pues, también es relativamente frecuente. De esa manera esquemática, eso es como un resumen de cómo se ve, o sea, cómo afecta a Cushing la parte del sistema nervioso central. Obviamente, dijimos, la parte depresiva, ansiosa, muy frecuente, con trastornos, inclusive muchos de esos pacientes hacen inclusive ideas suicidas cuando están en el tope de su enfermedad. La función cognitiva tiende a decrecer, daño a nivel, trastornos a nivel de apetito, la parte de la piel tiene muchísima afección, tiene a hacer muchísimo acné, hirsutismo, estrías purpúreas, que ya vamos a ver, tiene a hacer mucha equimosis y hematomas, miopatía y debilidad a nivel proximal, osteoporosis, y tiene mucha pérdida de masa muscular, y la parte de afecciones endocrinas asociadas como hipogonadismo. En niños, la manifestación más importante del Cushing es muy baja talla, entonces son niños muy pequeños, redonditos, y la parte cardiovascular tienen mucho más a hacer eventos cerebrovasculares que en la población general. La mayoría son hipertensos, con hipertrofia ventrículo izquierdo, la parte de trombosis, infarto miocardio, tienen a hacer mucha disfunción inmunológica por el mismo exceso de cortisol, entonces tienen a hacer tienen mucho más frecuencia de infecciones bacterianas y fúngicas, tienen a hacer más sepsis y complicaciones de infecciones, y la parte metabólica, por su misma obesidad central, tiene mucha obesidad visceral, resistencia a insulina, diabetes, dislipidemia, etc. Pues tiene un componente cardiovascular importantísimo, igual que acromegalia, y eso lo deteriora muy rápidamente. Hablamos, entonces, eh, la obesidad centrípeta típica, con estrías purpúreas, entonces son esas estrías como
moradas, anaranjadas, no son la típica estrella blanca, y muy gruesas generalmente, tienen que hacer mucha químosis, a nivel facial tienen lo que se llama cara de luna llena, plétora facial, ahí con inmunidez, tienen que hacer jiba, y la parte de miopatía y muchas infecciones que les cuesta curar, una sepsis, una inmunodeficiencia, y la importancia, ¿verdad? No solamente la parte fenotípica, que igual que en la cronovalia, no, o sea, la parte fenotípica es tal vez secundaria, paciente muy importante obviamente, pero es el aumento de la mortalidad que tienen, definitivamente tienen una hipertensión muchas veces de difícil manejo, mucho más eventos cerebrovasculares, enfermedad cardiovascular, tromboembolismo, infecciones que los llevan a muerte, jóvenes. Ok, diagnóstico. Ahí es cuando empieza, Cushing es bastante, mucho más fácil muchas veces de pensarlo, pero el diagnóstico es el que sí es mucho más difícil, porque van a ver que no todas las, digamos, las líneas de diagnóstico, pues nos tiran un diagnóstico confirmatorio de primera entrada, sino que a veces quedan muchas dudas. De los que más se mencionan, o las primeras líneas que se recomiendan, es el cortisol salival de nocturno, que es una, ¿cómo se llama? Un kit donde el paciente se la da para que se vaya a la noche y por medio de una muestra salival a medianoche, el paciente lo guarda y después lo lleva al laboratorio el día siguiente y si está más de 145 nanogramos, pues es el diagnóstico. Sin embargo, no se ha logrado en Costa Rica y ha costado a nivel mundial pues optimizar o estandarizar las pruebas. Entonces, no sé en cualquier lugar que lo hacen que sea fidedigno, confiable. Entonces se hace, pero no tan frecuentemente como uno quisiera. El cortisol libre en orina, que es la cortisoluria 24 horas, o sea, poner al paciente 24 horas seguidas y que tenga mayor de 90 microgramos en 24 horas, que a veces cuesta que el paciente lo realice bien. Y de los exámenes que más hacemos es lo que se llama el test overnight o el cortisol por dexametasona de 1 miligramo, que es que el paciente se toma 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche el día anterior y el día siguiente a las 8 de la mañana se toma una muestra de cortisol sérico. Y si debería, con 1 miligramo de dexametasona, cualquiera de nosotros, van a las 11 de la noche, nos tomamos un cortisol sérico a las 8 de la mañana, debería estar el cortisol sérico suprimido. Si es cortisol sérico no se suprime, o sea, está mayor de 1.8, pues es una primera prueba confirmatoria. Diagnóstico de segunda línea, entonces repetir cortisol salival de medianoche es una opción. Hacer lo que se llama el test del Little, que es supresión con dosis de dexametasona, que es un poco más engorroso porque es dar 2 miligramos al día por 48 horas y después hacer la prueba de cortisol, o la combinación del test de supresión con dexametasona más un estímulo como CRH sintético, sin embargo no lo tenemos en el país, entonces es muy poco frecuente hacerlo. Generalmente lo que se hace es o cortisol saliva a la medianoche, o aquí no está tan estandarizado, lo que se hace muchas veces es repetir cortisol urinario. Es como un diagrama de lo que acabamos de mencionar. Entonces, cuando uno tiene una sospecha de síndrome de Cushing, lo primero que hay que hacer, bueno, es, si tiene alguna duda, manden al endocrino, si hace falta. Y lo primero que hay que siempre preguntarle al paciente es si usa esteroides. Recuerde que tenemos muchísimos pacientes que usan esteroides desde lupus, asmáticos, cualquier enfermedad autoinmune, pero también nos han llegado muchos pacientes a endocrinología, con Cushing evidente, fenotipo todo, y lo que usaba, y nadie le había preguntado, y uno le interroga al paciente, y le pregunta que como no tenía ninguna enfermedad autoinmune, nadie pensó en que usaba glucocorticoides, pero el paciente resulta que a cada rato o tenía algún dolor, o tenía gripes a repetición, etcétera, y usan el famoso combo de diclofenaco o Voltaren con dexametasona que le ponen en la clínica, y se inyectaban cada 15 días o todos los meses, y después de 1 o 2 años de usar eso frecuentemente, empiezan a hacer un Cushing exógeno. Entonces viene con todo el fenotipo, pero es por uso de glucocorticoides inyectados o tomados exógenos. Entonces siempre hay que descartar la parte exógena, y una vez que se descartó eso, pues empieza a hacer pruebas para ver si es una patología endógena. Y el número uno que hay que descartar siempre es la enfermedad de Cushing, o sea, el tumor productor de ACTH. Entonces las pruebas que mencionábamos, cortisoluria 24 horas, o sea, una orina 24 horas, que muchas veces hay que repetir, el test de overnight, o el cortisol por dexa 1 miligramo, y a las 11 de la noche y a las 8 de la mañana, quizás mayor a 1.8, o el test salival de medianoche, que también muchas veces hay que repetirlo. Si alguna de esas pruebas es anormal, deberíamos, o tiene una sospecha clínica muy alta,
igual, debería mandarse endocrino, y nosotros generalmente repetimos pruebas y depende de eso, pues valoramos a ver qué más debemos hacer, ya que no está fácil muchas veces el diagnóstico confirmatorio evidente. Muchas veces mucha por sospecha clínica. Ok, y algunos de los exámenes que salga alterado. Una vez que ya tiene una prueba confirmatoria, usted quiere localizar, entonces ya sea, si piensa en patología hipoficiaria, pues un nivel de ACTH para obviamente identificar si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Si el ACTH sale, se lo toma y está mayor a 10, pues probablemente es una enfermedad de Cushing, ¿verdad? Y si es independiente, o sea, tiene exceso de cortisol, tiene ACTH muy bajo, pues hay que empezar a pensar en patología adrenal. Cuando uno piense que es una patología hipoficiaria y quiere estar todavía más seguro, es una prueba confirmatoria de patología hipoficiaria, le hace un test de supresión, pero ya no con 1 miligramo, sino la segunda prueba hace un test con 8 miligramos, lo que llamamos un cortisol pues, de alta dosis o de 8 miligramos, y lo que hace es identificar, porque cuando es una enfermedad de Cushing suprime más del 50%. Y después lo que se hace son imágenes de acuerdo a, si usted lo que está sospechando es ACTH pendiente, pues pruebas a nivel hipoficiario, resonancia o TAC, y si lo que está pensando es patología adrenal o ectópica, resonancia o TAC a nivel de tórax, abdomen, pelvis, etc. Y muchas veces, a pesar de que tenemos pruebas confirmatorias, no tenemos imágenes que sean completamente satisfactorias a nivel hipoficiario, pues de las cosas que piden más muchas veces neurocirujanos o que se realiza para estar seguro e ingresar y no operar algo que no era, es un muestreo bilateral de seno petroso. O sea, se le hace, ¿cómo se llama? Un cateterismo al paciente, se llega hasta seno petroso inferior y se toma una muestra para poder hacer una comparación del gradiente de ACTH de seno petroso versus sangre periférica, y si el ACTH del seno petroso versus sangre periférica mayor a 2, el gradiente, pues podemos pensar que ahí está realmente la lesión, si el lado toma del hipoficiario y que el neurocirujano vaya lo seguro. Porque obviamente pueden haber imágenes a nivel hipoficiario que sean adenomas no funcionantes y que se crea que ese es el tumor, se opera y el paciente sigue igual de mal, ¿verdad? Es una cirugía muy alto riesgo y que no era la correcta. Por eso muchas veces hay que hacer las confirmaciones con ese tipo de exámenes tan invasivos, como un muestreo bilateral de seno petroso. La meta de tratamiento, entonces, obviamente revertir los hallazgos clínicos, normalizar los cambios bioquímicos, pues la parte clínica y bioquímica es fundamental, y disminuir la morbimortalidad, ¿verdad? Y ojalá controlar la recurrencia a largo plazo. Entonces, resulta ser que enfermedad de Cushing es todo un reto para los endocrinos, y de hecho, nuestros maestros ya pensionados nos decían que la enfermedad de Cushing es la piedra en el zapato de los endocrinos, y así es. Es muchas veces difícil de diagnosticar y todavía más difícil de tratar. Entonces, y a esto sigue hasta el día de hoy con todos los avances a nivel diagnóstico y de tratamiento. Eso no solamente a nivel de Costa Rica, a nivel mundial. Y entonces es importante siempre estar bien seguro de lo que estamos tratando y revisar la parte de seguridad y eficacia de tratamientos. Entonces, ¿cómo se trata de enfermedad de Cushing? Bueno, primera línea de tratamiento, igual que acromegalia, es cirugía. Segundo, radioterapia y por ahí fármacos. Y si no, vamos a mencionar por ahí inclusive cosas tan invasivas como una adrenalectomía bilateral, o sea, quitar las dos adrenales. Y van a ver que en casos excepcionales es la única forma que el paciente no persista un hipercortisolismo tan severo que el paciente se deteriora tan rápido que hay que buscar medidas extremas para que el paciente no se muera rápido de enfermedad de Cushing. Hay que quitar las adrenales. Obviamente el paciente queda con insuficiencia adrenal, pero eso es menos deleterio para el paciente que es toda la enfermedad de Cushing que está consumiendo al paciente. Entonces, por partes, la parte quirúrgica, la terapia médica y la adrenalectomía, vamos a ver. Cirugía. Normalmente, como dijimos que son microadenomas, generalmente es transfenoidal, no hace falta hacer craniotomías, entra por nariz. Generalmente la mayoría de pacientes con enfermedad recién diagnosticada, así es como se operan. La idea es lograr la remisión y lograr una baja morbimortalidad. Lo que pasa es que eso en teoría es muy bonito, pero en la realidad cuesta. Factores que influyen en el resultado de la cirugía y que es lo que nos condiciona mucho.
Y ahí es donde vamos. Dijimos que la mayoría de los tumores productores de STH, en la mayoría de los casos, o sea, enfermedad de Cushing, son microadenomas. Entonces ahí es cuando viene la parte de que puede operarse un tumor que no era el que correspondía, ¿verdad? O sea, vieron el adenoma que no era el productor, y lo operaron ese y no operaron el que era. Eso es ser. Por eso la parte de cateterismo senos petrosos ayuda un poco a identificar esa parte. Y segundo, que son tan pequeños que a veces no logran resecar o lograrle al pequeño tumor que era el que está produciendo ese exceso de ACTH. Entonces, el tamaño y la extensión del tumor influye mucho en cómo es el resultado de la cirugía. Y obviamente tratar de identificar el tumor con resonancia y inclusive con, se llama, muestreo seno petroso, inclusive antes, durante la operación, es importante. Y tal vez de los más importantes, aparte de hacer una buena evaluación, es el expertise o experiencia del neurocirujano. Y eso se menciona en todos los libros de patología propiciaria y Cushing a nivel mundial, porque la curva de crecimiento, perdón, la curva de aprendizaje para lograr patología propiciaria, por sí ya hay una curva de aprendizaje que está demostrada, y para Cushing todavía más. O sea, tiene que haber operado tanta cantidad de años de pacientes por año para lograr una curva de aprendizaje que sea mucho más efectivo que el promedio de neurocirujanos. La enfermedad de Cushing, el 90% dijimos que son micros, el abordaje normalmente está en la esternodidal, pero también se puede usar como macroadenoma el abordaje transfenoidal, pero la mayoría son micros. Entonces, ahora sí, cuando ya lo operan, ¿cuáles son los criterios de remisión? Bueno, niveles séricos de cortisol menor a 1.8, usted tiene un nivel de curación más o menos de 85 a 100%, pero si es de menor a 1 o 5, o sea, niveles menos, rangos menos estrictos, entonces el nivel es 80 de curación. Que logre cortisoluria de 24 horas menor a 10, que el test de supresión con dexametasona miligramos sí logre una supresión menor de 1.8, y ojalá, o sea, que las mediciones se deben realizar unas 2 semanas después de la cirugía. El problema es que muchas veces el paciente sigue activo a pesar de la primera cirugía a nivel hipofisiario, y hay que empezar en reintervenciones. Las reintervenciones realmente se considera que se va a hacer en manos expertas. La tasa de remisión es mucho menor, obviamente, que de cirugía inicial, que a veces anda menos del 50%. Y si ya vemos que no se logra, o se logró, o se hizo una segunda cirugía, o no se logró, pues pensamos en radioterapia. Lo que pasa es que la radioterapia tiene buena eficacia, pero es de segunda línea y el efecto más o menos es a 5 o 10 años. Entonces, por mientras hay que pensar en otra cosa, pero normalmente los pacientes que no logran curarse reciben radioterapia. Y si no, el tratamiento médico. El tratamiento médico está o se utiliza para pacientes que tienen o en espera de que la radioterapia haga efecto, dijimos que es tardía, en pacientes muy enfermos que van para cirugía y pero que están deteriorándose muy rápido, por ejemplo, y es típico, por ejemplo, que están en psicosis o infecciones a repetición que les lleva al riesgo de muerte. Entonces necesitamos algo rápido mientras que los operan, o que no son candidatos a cirugía, o que la cirugía falló, o que el orín no es claro. Entonces, en todos esos escenarios, pues se trata de forma farmacológica. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos que existen? Entonces, de los más frecuentes, inhibidores de la esteroidogénesis adrenal, entre ellos de los que se utilizan en la seguridad social, por ejemplo, ketoconazol, por ahí en otras latitudes metirapona, y lo que está de moda, o lo que se está ahorita utilizando, que es de los medicamentos más innovadores, es el osiloderostat, que también es un inhibidor de esteroidogénesis adrenal, que es mucho más potente y mucho menos efectos adversos. Lo que pasa es que todavía está en el periodo de esto, de que está saliendo al mercado y que el precio. Inhibidores de la secreción de ACTH, como cabergolina y pasiglótido. Hemos dicho que también estos inhibidores de secreción de ACTH, por ejemplo, estas dopamina, son análogos de somatostatina, pues también tienen en la pasiglótido efecto a nivel farmacológico en Cushing, y si no, un agonista dopaminérgico como cabergolina. Los antagonistas del receptor de glucocorticoide como mifepristone, es como el resumen para que tengan la tabla de cuáles son los medicamentos. Obviamente no les voy a preguntar ningún tipo de dosis, nada por el estilo, nada más que sepan de la parte esta, cuáles son los medicamentos más importantes que se utilizan actualmente. Entonces, pues si quieren algún tipo de investigar más o efectos adversos, ahí pueden
leer, ¿cuál? Y pues, por último dijimos, si el paciente, a pesar de todo esto, se operó inclusive hace 2 veces, radioterapia y tratamiento médico, y aún así persiste, y la parte cardiovascular y deterioro es muy significativa porque el paciente realmente se deteriora en meses muy rápido, se toman medidas extremas, que es la adrenalectomía, que es quitar las dos adrenales, obviamente quirúrgica, y se utilizan ambas enfermedades de Cushing, persistente o recurrente. Obviamente la idea es controlar ese hipercortisolismo que está matando al paciente, y obviamente lo que va a suceder es que vamos a llevarlo al paciente a una insuficiencia adrenal, pues entonces vamos a tener que reponerle. Y conlleva un síndrome, o un riesgo de un síndrome que se llama síndrome de Nelson, que es que al no tener adrenales, y si, por ejemplo, ha habido que había un microadenoma que nunca se pudo evidenciar a nivel hipofisiario, entonces al no tener contrarregulación, entonces va a empezar a crecer y a secretar más STH, ese adenoma que estaba ahí, y secundariamente puede haber lo que se llama el síndrome de Nelson. Entonces, a manera de resumen, ya para terminar, tratar de establecer el diagnóstico de Cushing, que es complejo. La opción número 1, la cirugía a nivel transfenoidal de pituitarios. Si entra en remisión, excelente. Si no entra, si sigue, persiste o recurre, pues pensar una segunda cirugía, y si no, pues radioterapia y el interín tratamiento médico, o tratamiento médico propiamente porque no se logra controlar, y si no, la adrenalectomía. No sé si tienen alguna duda, pregunta sobre toda la patología judiciaria, tanto la que vimos las pasadas, funcionante como no funcionante. Ahí les voy a dejar lo que les mencioné, clases en el PDF, pues, revisar, todas las tablas y eso. Bueno, pues